Historias de la economía. Episodio 7, en el que una servilleta pintarrajeada cambió el curso de la historia y doblegó los mercados. Las fuerzas gravitatorias que dominan los mercados a veces solo requieren de un breve dibujo en una servilleta de tela para ser doblegadas. El Premio Nobel de Economía Robert J. Shiller sitúa al gran público y los economistas frente al espejo de la injustamente olvidada narrativa económica. Nos referimos a aquella historia que, aun en tiempos lejanos a las redes sociales, logra viralizarse y cambiar el destino social y político de una época. Que ésta sea falsa o verdadera, como habrán adivinado, resulta irrelevante. El poder de las historias suele ser un factor infravalorado en la sociedad contemporánea de los números absolutos. Quizá por sus leyes impredecibles, imposibles de determinar ni por los productores con mejor olfato de Hollywood. Sin embargo, supone un error obviarlo, y más cuando puede afectar a la economía de un país o del mundo entero. Esta es la tesis fundamental que presenta el economista Robert J. Shiller en su último libro, Narrativas económicas. El Nobel aprovecha la actualidad vírica para desplegar un paralelismo entre los virus y el contagio de las historias, que pueden alcanzar cotas de epidemias ideológicas que acaban volteando los mercados. Ni siquiera hacen falta redes sociales, únicamente una servilleta, un restaurante y un buen narrador. En 1974, el economista Arthur Laffer dibujaba en una servilleta del restaurante Two Continents de Washington su famosa curva impositiva. En ese momento no podía imaginar que aquel trozo de tela acabaría decidiendo el destino de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, y hasta teniendo su propia vitrina en el Museo de Historia Americana. Laffer trataba de justificar con un sencillo diagrama cómo una bajada de impuestos podía seguir generando un aumento en la recaudación por su capacidad revulsiva sobre la actividad económica. Dick Cheney y Donald Rumsfeld, que ya ostentaban cargos en el gobierno federal, seguían con atención las líneas de Laffer entre bocado y bocado de chuletón. También el analista de The Wall Street Journal, Judd Wanniski, que 4 años más tarde contó la anécdota en un libro no publicado en español, The Way the World Works, disparando la popularidad de la curva de Laffer. La doctrina de la servilleta triunfó en los medios de comunicación en la década de los 80, y su popularidad parece estar detrás de la llegada al poder americano y británico, respectivamente, de Ronald Reagan en 1980 y Margaret Thatcher en 1979. The Iron Lady of the Western World. Ambos dirigentes lograron imponerse a sus adversarios con una política favorable a la bajada de impuestos. La historia de la curva de Laffer, curiosamente, o quizá no tanto, no fue saludada con igual fervor por la prensa y editoriales de Francia, y el socialista François Mitterrand alcanzó la presidencia del país en 1981. La anécdota de la servilleta es recordada por Shiller como muestra del poder de una narrativa económica, una historia suficientemente brillante que contenía un ingrediente básico para mantenerse en el recuerdo, una potente imagen visual. Exacto, la servilleta. Que su teoría fuese correcta o no pasaba a un segundo plano. Era demasiado buena para quedar arruinada por los detalles. El ganador del Premio Nobel en 2013 explica cómo esta historia desencadenó un movimiento más serio de cambio político orientado a bajar impuestos y liberalizar la economía, y argumenta que también pudo explicar una tendencia social de la época a favor del emprendimiento.
Los sabios grecolatinos fueron los primeros en abrazar la fuerza del relato. La mitología conformó la narrativa más exitosa para explicar un mundo incierto. Políticos y psicólogos de nuestros días también lo utilizan como elemento esencial de su trabajo. Sin embargo, los economistas tienen aún camino que recorrer si no quieren que una servilleta pintarrajeada acabe doblegando sus cálculos. Schiller señala que es extraño que un economista profesional se apoye en la interpretación de un empresario, un escritor o incluso un taxista a la hora de hacer una predicción de futuro o de contextualizar un escenario pasado. Y lanza una advertencia. Para comprender una economía compleja, debemos tener en cuenta las narrativas populares en conflicto y las ideas relevantes para las decisiones económicas, sean válidas o equivocadas. La servilleta de Laffer consiguió una vitrina propia en el Museo de Historia Americana. El responsable de mancharla de tinta, Arthur Laffer, acabó renegando del mito y reconociendo los enormes agujeros de su doctrina. La historia económica, sin embargo, ya había sido modificada. Este podcast ha sido realizado con la dedicación y la pasión de muchas personas. El texto ha sido escrito y adaptado por mí. Y si te ha gustado cómo ha sonado todo, ha sido por la postproducción de sonido de Remo Vicario e Israel Cánovas. Javier Calvo se ha preocupado de que puedas escucharlo desde tu plataforma favorita. La voz es la mía y me llamo Patricia Adler. El Economista Podcast.